Es cierto que los mexicanos nos unimos ante la adversidad. Es cierto que somos solidarios y que somos ingeniosos. Ingenio que ha sido desarrollado a través de muchísimos años en los que nuestros gobiernos han sido unos ineptos y el puro instinto de supervivencia nos ha movido a improvisar. Pero en esta ocasión ni todo nuestro ingenio será capaz de poner solución a la avalancha. Tenemos un gobierno inepto, uno de los más ineptos que hemos tenido en la historia, si no es que el que más. Y además tenemos que afrontar una pandemia. Un barco sin capitán, porque el capitán está enfrascado en seguir viendo el horizonte de sus propios anhelos sin fijarse en la tripulación y en los pasajeros. Siempre el discurso del gobierno ha sido opuesto a la realidad del país, pero nunca como en esta ocasión. Oyendo a Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, parece que está hablando de otro lugar, parece que se está dirigiendo a un país del otro lado del mundo donde la gente se encuentra ajena a la realidad de las instituciones de salud públicas de México y espera que le compren el discurso. Pero los mexicanos no lo hacemos, no se lo compramos. El Centro Médico Nacional del IMSS siglo XXI, que durante mucho tiempo fue referente del bien hacer, hoy se encuentra en condiciones deplorables. Denise Merkel presentó en su programa En Punto el reportaje de Marco Antonio Coronel, donde nos muestra la realidad de las condiciones en las que se encuentran no solo las zonas de vestidores de los médicos, sino la forma en la que quienes nos salvan la vida deben descansar. No sé a ustedes, pero a mí me parece indignante. Y quiero en este video unirme a la labor de denuncia de las irregularidades que existen en nuestras instituciones de salud y exigir que los dirigentes cumplan con su responsabilidad. Esto no es culpa de los médicos. Y mientras tanto, el presidente del país parece vivir ajeno a lo que está sucediendo. Sigue enfrascado en su cuarta transformación, viendo la que se nos viene encima, no solo en lo que ahora es lo más apremiante, que es la salud, sino en el importantísimo tema económico que se debe atender también. Pero yo estoy acostumbrado, luché por años, resistí. Imagínense si voy a flaquear. No, la transformación va. El presidente había anunciado que el domingo 5 de abril, en su informe, daría a conocer las medidas económicas para soportar el parón laboral y para la recuperación económica. Todos esperábamos atentos a que comenzara a mencionar dichas medidas. Sin embargo, se terminó la hora de informe y seguimos esperando. Al ser preguntado en su conferencia matutina, burlonamente dijo que eso que había dicho en su informe, eso era el plan, y que no había más. Estaba yo viendo en las redes algunos que decían, ¿dónde está el plan? No escuchamos nada. Por eso quise ahora empezar con este resumen. 22 millones de beneficiarios, 2 millones de créditos en 9 meses, 2 millones de nuevos empleos, porque no escucharon nada. Los empresarios le habían propuesto y pedido no una rebaja fiscal, mucho menos una condonación, sino simplemente un aplazamiento para que pudieran hacer frente al pago de sus empleados mientras las empresas no estuvieran produciendo. Obligación de pago que, dicho sea de paso, debería correr a cargo del gobierno y no del empresario, si es que el gobierno tuviera un sistema de seguro de desempleo eficiente, como lo hay en tantos países. El presidente se ha negado rotundamente argumentando que primero los pobres. ¿No alcanza a entender el presidente que la mitad de México depende del empleo que le dan los empresarios? Yo sería incapaz de pedir que no se den apoyos a la gente que tiene menos. Eso es cuestión de justicia social, y por supuesto estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa con la otra mitad del país? Con todos los que no reciben sus apoyos sociales, con los que trabajan día a día para ganar un salario en las empresas. ¿En qué parte se ha perdido el presidente? Esa otra mitad de la población también son mexicanos, y él tiene la obligación de velar por todos. No creo que sea muy complicado entender que si provoca la desarticulación del tejido empresarial, todos esos empleados se quedarán sin salario al quebrar las empresas en las que trabajan. El presidente no quiere dar prórrogas a los empresarios para el pago de sus obligaciones fiscales ni para el pago de las aportaciones al Seguro Social. Y la forma de manejar el tema no se basa en razones, sino en amenazas como las que hoy escuchamos en la conferencia mañanera
por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. Vamos a que la Secretaria del Trabajo nos explique qué está pasando en lo que tiene que ver con el empleo, y lo mismo el director del Seguro Social, con la intención de que nos portemos bien todos. Esta rápidamente es una muestra ya por empresa y también detectamos este comportamiento a través del cual de un día a otro dan a su plantilla entera de baja y quedándose con 0 trabajadores. Aquí se puede mostrar cómo de un momento a otro una empresa da de baja a 669 trabajadores y se queda con 0, o a 597 trabajadores y se queda con 0. Y así podemos identificar y hemos venido dando seguimiento puntual a todas estas empresas que tienen este comportamiento obviamente atípico de dar de baja a sus trabajadores la plantilla completa. Insistiendo una cosa muy importante, y es que no existe fundamento legal frente a esta emergencia para separar a los trabajadores o para despedirlos. Y el llamado que hacemos sobre todo a estas empresas es a reconsiderar. Consideramos que es un momento fundamental de solidaridad frente a los trabajadores e insistimos también que no existe fundamento para poder correr, despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época de emergencia. Otra de las fórmulas es el chantaje. Tiene que ver con el pago de las cuotas. Hoy queremos hacer notar a los patrones que el pago de las cuotas significa la posibilidad que sus trabajadores tengan seguridad social y en ese sentido tengan acceso a servicios médicos. En el contexto de una epidemia y de una pandemia es muy relevante, resumen, cómo las empresas pequeñas están siendo solidarias con sus trabajadores porque saben que si los despiden o si dejan de pagar las cuotas del IMSS, eso significa que no puedan tener servicios de salud. Y el llamado a que el resto aprenda un poco de esa actitud y haga lo mismo. Con su actitud, el presidente López Obrador no logrará sino la ruptura entre el gobierno y la iniciativa privada, asunto muy peligroso, ya que la iniciativa privada en todo el mundo es quien mueve económicamente a un país. El país no necesita ni amenazas ni chantajes. Lo que necesitamos todos es la seguridad de que tenemos un capitán de barco que conoce las condiciones del mar, que tiene conocimientos suficientes de navegación y que sabe el rumbo al que debe llevar el barco donde vamos casi 130 millones de personas que no queremos encallar. Así que si no quiere un motín a bordo y muchos ahogados, más le vale despertar de su letargo, dejar atrás sus odios y comenzar a gobernar.